En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 13, hablando acerca de los santos del Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En esta mañana me enfocaré en las palabras buscan y anhelan. Estos son los elementos de fe que nuestro escritor quiere que atesoremos el día de hoy. En los versículos 13 al 16 estamos mirando la esencia de los que viven y mueren en fe. Estamos enfocándonos en la experiencia interna de la fe y no tanto en los actos externos resultantes de la fe. Y entonces en los versículos 17 al 19 miramos a Abraham expresando la fe en una increíble demostración de confianza absoluta en las promesas de Dios contra todas las probabilidades humanas. Entonces vemos a Isaac, a Jacob y a José al final de sus vidas expresar su esperanza en las promesas de Dios, incluso al enfrentar la muerte. Ahora miremos primero los versículos 13 al 16. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Se acaba de mencionar a Abraham y a Sara antes, y en el versículo 9 menciona a Isaac y a Jacob. Así que dice: todos estos murieron de acuerdo con la fe. ¿Cómo así? Ellos no recibieron la mayoría de las promesas, algunas, pero no la mayoría. La lección que el escritor quiere que recibamos en el mismo comienzo es que las promesas de Dios no son fundamentalmente para este mundo. Algunas, pero no principalmente. Así lo expresa para nosotros. Las promesas de Dios son como un gran esposo que viene a encontrarse con la esposa después de un largo viaje. Ella lo ve de lejos y su corazón salta y lo saluda como mejor puede desde la distancia y dice a otros: estoy esperando que venga. Él es lo que quiero. Este momento y este lugar están incompletos sin Él. En realidad no pertenezco aquí, pertenezco a Él. Lean el versículo 13 conmigo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
El escritor quiere que nos percatemos de que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, eran peregrinos, exiliados, refugiados. Y así es todo el que vive por fe, incluyendo los que conocemos a Jesucristo, el Mesías. Ni siquiera la llegada de Cristo nos ha traído todas las promesas para este momento. La llegada de Jesús ha hecho visible el fundamento de las promesas, ha establecido una base demostrable. En Cristo, la Biblia nos dice, son sí todas las promesas de Dios, pero las promesas aún son futuras. Y aún somos extranjeros y exiliados y refugiados y peregrinos como los padres y como los otros santos del Antiguo Testamento. La vida de fe es la vida de un peregrino. Esta es la secuencia de textos del peregrino en las Escrituras. En Génesis 23:4, Abraham ruega a los hijos de Ed pidiéndoles una tumba para su esposa. Y él dice, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta y apartarla de delante de mí. Al final de su vida, Jacob le dice a Faraón en Egipto, los años de mi peregrinación son 130 años. En el Salmo 39, el rey David recuerda estos testimonios y se incluye a sí mismo en la línea de peregrinos sobre la tierra. Salmo 39:12 dice, escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y Pedro dice en 1 Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que la idea aquí es que la vida de fe es la vida de un exiliado, un peregrino, un refugiado. Las promesas son nuestro verdadero hogar y las hemos visto desde la distancia y las hemos saludado y probado y nos han puesto intranquilos e inquietos. Estas promesas han comenzado a moldear todo nuestro modo de ver y de pensar y de sentir. Han coloreado todos nuestros valores, nuestras metas, nuestros deseos. Debido a nuestro tesoro en el cielo, nos hemos desfasado completamente con este mundo. Ahora, miremos cómo es que el escritor argumenta a favor de esta vida de fe. Dice en el versículo 14 que los que así hablan, es decir, como peregrinos, están buscando otra patria. Aquí la clave es la palabra buscan. Un peregrino viviendo por fe en las promesas de Dios está buscando otra patria. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No está estableciéndose aquí el peregrino, no se aferra con interés a las cosas de aquí, sino que está buscando lo que viene de lejos. En el versículo 15 el escritor argumenta que si el país que los patriarcas estaban buscando estaba en la tierra y era alcanzable por medios humanos, pues ellos lo hubieran buscado, pero no lo hicieron. Vivieron en tiendas, rehusaron regresar a Ur de los Caldeos. Así que dice, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron,
habrían tenido oportunidad de volver, pero no lo hicieron. ¿Por qué no? Responde el versículo 16, y aquí nos encontramos con otra gran palabra: anhelan. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, anhelaban una patria mejor, una celestial. La vida de fe busca una patria propia y anhela una patria mejor, una celestial. Es en esto en lo que se enfoca el escritor de Hebreos en estos versículos. Aquí no se enfoca en los actos externos de la fe, sino en los deseos internos de la fe. La fe considera este mundo y lo que ofrece. Luego considera las promesas de Dios y lo que ofrecen, y anhela una antes que la otra. La fe busca otra patria, busca la promesa en la distancia, está emocionada por ella y la saluda y comienza a confesar que es extranjero y peregrino aquí en la tierra. Esto es lo que necesitamos escuchar en esta mañana sobre la fe. La fe ve el futuro prometido que Dios ofrece, un poco ahora, cierto, la mayor parte después, y eso lo anhela. Piensen en ello por un momento. Hay muchas personas que mezclan la fe salvadora convirtiéndola en una especie de una simple decisión que no afecta lo que tú anhelas o lo que tú buscas. Pero la idea de este texto es que vivir y morir por fe significa tener nuevos deseos y buscar nuevas satisfacciones. El versículo 14, buscan una patria diferente a la que ofrece este mundo. Versículo 16, anhelaban algo mejor que lo que puede ofrecer la existencia terrenal como la conocemos. Estaban tan asidos por Dios que nada menos que el cielo los iba a satisfacer. Ahora, ¿qué es la fe? La fe ve las promesas de Dios a la distancia y experimenta un cambio de valores, de modo que tú terminas anhelando las promesas del cielo antes que lo que este mundo tiene para ofrecerte. La fe es un saludo alegre a esas promesas a la distancia y una búsqueda de nuestro corazón para conocerlas, para apreciarlas, para ser satisfecho por ellas, de modo que emerja una nueva vida que está desfasada completamente del mundo, una vida que construye un arca en el desierto, una vida que abandona las seguridades del hogar y construye una cuna cuando tiene 90 años. O levanta un cuchillo sobre su posesión más preciada sobre la tierra. Pero antes de mirar esa demostración de fe, hay algo más maravilloso que ver en el versículo 16. Noten las maravillosas palabras, por lo cual, en medio de este versículo, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios no se avergüenza. Es una frase completamente impactante. No hay nada así que yo conozca en otro lugar en la Biblia relacionado con la vergüenza con Dios y diciendo, Dios no se avergüenza de ser esto. Realmente quiero que Dios pueda decir lo mismo que dijo de Abraham y diga lo mismo acerca de mí. No me avergüenzo de ser llamado el Dios de William Bisland. Si fuera a decir lo opuesto, estoy avergonzado de ser el Dios de William, entonces no sería mi Dios, porque Él nunca hará algo vergonzoso.
Así que tú puedes ver lo que está en juego aquí. Él no se avergüenza de ser llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Recuerdan Éxodo, el capítulo 3, en la zarza ardiente? Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué no está avergonzado de ellos? El escritor de Hebreos da dos razones, una al principio y otra al final. Ustedes pueden ver la palabra por lo cual al comienzo de la declaración, por lo cual Dios no se avergüenza. Significa que antes se mencionó una razón para que Dios no esté avergonzado. Y luego al final de la declaración ustedes pueden ver la palabra pues les ha preparado una ciudad. Por tanto, ¿cuáles son las dos razones por las que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? La razón al final es que les ha preparado una ciudad celestial de promesa. Y la razón al principio es que ellos anhelan esa ciudad. Dice, anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios la hizo para ellos y ellos la anhelan. Es por eso que Él no se avergüenza de ser llamado su Dios. Ahora, piensen en ello un momento. ¿Quieres que Dios no se avergüence de ser tu Dios? Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Alguna gran hazaña de la que Él se va a enorgullecer? ¿O algún logro moral que le va a impresionar a Dios? La respuesta simple y sorprendente es: anhélala. Desea la ciudad que Él ha hecho para ti. Anhela la ciudad de Dios antes que la ciudad del hombre. Anhela el cielo antes que la tierra. Anhela a Dios antes que a todo lo que no le incluye a Él. Eso es fe en el interior. La fe anhela a Dios y a la ciudad que Dios hace para su pueblo antes que anhelar lo que el mundo me puede dar. Fe en Dios significa desear a Dios. Pero piensen un poco más en esto. ¿Qué es lo opuesto a ser avergonzado? ¿Cómo lo diría? No me avergüenzo de ser llamado Dios tuyo, sino me siento orgulloso, me agrado de ser llamado tu Dios. ¿Por qué Dios estaría orgulloso de ser llamado Dios de alguien que le anhela, que anhela a Dios y a su ciudad antes que a la ciudad del mundo? Porque anhelar a Dios honra a Dios. Cuando tú deseas a alguien, tú llamas la atención a su dignidad. Desear a Dios no es un gran logro de nosotros. Nadie se jacta porque tiene hambre, especialmente porque está enfrente de él la mejor comida del mundo. Así tampoco nadie se jacta de desear a Dios, quien es más deseable que cualquier cosa en este universo. Desear a Dios no llama la atención a nuestra dignidad, sino a la dignidad de Dios. Tenemos necesidad de seguridad. Él tiene la ciudad del cielo, eterna seguridad para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Si tú quieres desear a Dios sobre todas las cosas, tienes que creer primeramente en el Salvador que Él envió. Ahí está una de las grandes promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué gran ciudad es esa? Es una ciudad
sin contaminación, sin grafiti, sin basuras, sin pintura descascarada en las paredes o cocheras putrefactas o hierba muerta o botellas rotas. Es una ciudad sin lenguajes ásperos en la calle, ni confrontaciones personales, sin contiendas o violencia doméstica, sin peligros en la noche, ni incendios premeditados, sin mentiras, sin robos, sin asesinatos, sin vandalismo, sin fealdades. La ciudad será perfecta porque Dios va a estar en ella. Él caminará en ella y hablará en ella y se manifestará en cada parte de aquella ciudad. Allí va a estar todo lo que es bueno y hermoso y santo y apacible y verdadero y feliz, porque Dios estará allí. Allí estará la justicia perfecta y recompensará 1000 veces cada dolor sufrido en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nunca se deteriorará. De hecho, esa ciudad resplandecerá cada vez más a medida que la eternidad se extienda hacia épocas interminables de creciente gozo. ¿Quieres estar en la presencia de Dios? ¿Anhelas esa ciudad? ¿Quieres tener esa gran bendición de habitar en esa ciudad donde está Dios y conocerle a Él y verle a Él? Lo que la Biblia te está pidiendo es: cree en el Señor Jesucristo, confía plenamente en Él. Es como si Dios te dijera: he enviado a mi Hijo amado a morir por ti en tu lugar para quitar tus pecados y para que tengas todas las promesas de Dios. Cuando tú deseas a Dios y a esta ciudad por encima de todo lo demás en la tierra, entonces estás honrando a Dios, quien según el versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos es el arquitecto y constructor de la gran ciudad. Y cuando Dios es honrado, Él se deleita y no se avergüenza de ser llamado Dios nuestro. La gran batalla de la fe no ocurre al nivel del comportamiento, sino al nivel de nuestro deseo. ¿Qué deseas tú? ¿Deseas a Dios? ¿Deseas a Cristo? Ven a Él ahora, conócele, reconócele como el único Salvador, el único que murió en esa cruenta cruz y su sangre fue derramada para quitar tus transgresiones y borrar todos tus pecados y llevarte a la presencia de Dios para estar para siempre en esa ciudad celestial. Pero también debemos echar un vistazo breve al comportamiento de la fe en los siguientes versículos. La fe no solamente anhela lo que Dios promete, también actúa de un modo que solamente puede explicarse por la certeza de que Dios va a hacer lo que prometió. La certeza de lo que se espera. Si Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, mi fe está ahí. Creo en el Salvador y tengo la certeza de que soy salvo porque creo en Cristo Jesús y porque esa es la promesa de Dios y yo la anhelo, la busco y la creo. Eso es la fe. La fe desea al Dios de las promesas y la fe confía que el Dios de las promesas
va a actuar y va a cumplir cada una de las promesas. Y por tanto, la fe actúa en modos que están desfasados completamente con un mundo que no desea ni confía en Dios. Mediten en lo que hizo Abraham. Oh, lo que hizo. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Es decir, le puso en el altar y estaba dispuesto a terminar con su vida. ¿Por qué es esto sorprendente? No solamente porque un padre ama a un hijo, y no solamente porque los 10 mandamientos nos ordenan no matar, sino porque Dios dio a Abraham una promesa de que tendría muchos descendientes y que este mismo hijo, su propio hijo, el hijo de su vejez, sería aquel mediante quien vendrían los descendientes. Versículo 18 dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y si este cuerpo muere, todo dice en la experiencia humana que fallará la promesa de Dios. Así que esta es la prueba. ¿Razonará Abraham para desobedecer o confiará que ocurrirá lo humanamente imposible? La respuesta está en el versículo 19. Él consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía lo que Dios había prometido. Esto era todo lo que le importaba. Llegó a la conclusión de que si Dios le demandaba que inmolase a su hijo, Dios mismo le volvería a levantar aún de entre los muertos para cumplir la promesa que le hizo. En sentido figurado, volvió a recibir a Isaac de entre los muertos. Él se había conformado a la idea de que Isaac tendría que ser inmolado. Dios se lo contó como si ya estuviera hecho. Pero como Grant dice de forma impresionante, el Señor eximió a Abraham de un dolor desgarrador del que no iba a eximirse a sí mismo. Proveyó un carnero para ocupar el puesto de Isaac, y el hijo único fue devuelto al corazón y a la casa de su padre. Esto no ocurrió con Dios el Padre. Él envió a su único hijo a morir. Y no hubo un carnero para ocupar el lugar de Cristo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero fue sacrificado, fue puesto en la cruz, fue clavado, fue coronado de espinas, fue traspasado por una espada, una lanza. Y aquel Cordero, allí muerto, su sangre derramada para quitar nuestras rebeliones, para borrar nuestro pecado. El Señor eximió a Abraham de un dolor desgarrador del que no iba a eximirse a sí mismo. Ahora yo quiero terminar aplicando esta enseñanza a tu vida. Primeramente, Dios promete salvación a todo aquel que cree. Y es una promesa fiel, porque Dios es fiel y Dios es veraz. Y si Dios dice que crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, es porque Él cumple las promesas que Él ha hecho. Lo que tienes que hacer es confiar en aquel que tomó tu lugar. Tienes que confiar en aquel que murió en la cruz en tu lugar, que murió por ti. Y saber que si tú crees en Él
y confías plenamente en ese precioso y grandioso Salvador, serás salvo. Esa es la promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Pero para muchos de ustedes que son creyentes y para otros en algún momento, la obediencia se siente como el fin de un sueño. Te sientes que si haces lo que Dios te pide, lo que dice la palabra de Dios o el Espíritu de Dios en la palabra, serás miserable y no hay manera que Dios haga todo que eso sea para bien en tu vida. Quizá el mandamiento llamado de Dios que tú escuchas justo ahora es permanecer casado o soltero, o estar en ese trabajo o dejarlo, o hablar sobre Cristo en el trabajo, o rehusar comprometer los estándares de tu honestidad, o confrontar a una persona que está en pecado, o aventurarte hacia una nueva vocación o ser misionero. Según lo ves en tu mente limitada, el prospecto de obedecer es terrible y es como la pérdida de Isaac. Tú has considerado cada ángulo desde el punto de vista humano y es imposible que eso termine bien según tú. Ahora sabes cómo fue para Abraham. Esta historia de la Biblia es para ti. Este es un mensaje para ti. Está al final del mensaje para que tú no puedas escapar fácilmente de ello. Deseas a Dios y a sus caminos y a sus promesas más que a todo y crees que Él puede y honrará tu fe y obediencia al no avergonzarse de llamarse a sí mismo tu Dios y al usar toda su sabiduría y poder y amor para convertir el camino de obediencia en el camino de vida y de gozo. ¿Anhelas a Dios? ¿Anhelas la ciudad eterna donde Él estará? Donde estaremos para siempre y habitaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la crisis que tú enfrentas ahora. ¿Le anhelas de verdad? ¿Confiarás en Él? Tienes que saber, porque Él lo dice en su palabra, que todas sus promesas son verdad. Todo ayuda a bien. La palabra de Dios para ti es: Dios es digno y Él es capaz. Amén.